gustaría que podamos reflexionar acerca de uno de los personajes más interesantes de la Biblia para mí. Es una historia, o una persona mejor que tuvo una vida muy, muy interesante, según mi punto de vista es muy conocido, es Abraham, esta persona, y sin dudas uno cuando lo relaciona, cuando habla con Abraham, lo relaciona a la fe, ¿sí? El padre de la fe, el famoso padre de la fe, y me gusta porque Abraham, cuando eh, nosotros hablamos de él, que siempre decimos, bueno, el padre de la fe, etcétera. Bueno, uno nunca nace con esa fe, ¿sí? Esa fe poderosa como la de Abraham, sino que no deja de ser el resultado de una escuela, ¿sí? De un constante aprendizaje, y me gustaría que podamos ver cómo Abraham llegó a ser el padre de la fe, y qué es lo que nosotros podemos extraer para nuestros días, ¿sí? Para nuestra experiencia espiritual. El título de este sermón se llama En el trono de tu corazón. Y cuando digo corazón me refiero también a la mente, ¿sí? A la vida entera. Y surge también de la reflexión con un amigo que estuvimos hablando y demás acerca de Abraham y de algo que estuvimos estudiando en la facultad, que me pareció muy interesante. Y si nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 12, Génesis capítulo 12, eh, cuando Dios llama a Abraham, recordemos que, bueno, él estaba perfectamente instalado ahí con su familia, capítulo 12, el versículo 1, y es interesante porque eh, comienzo a leer, desde el 1 en adelante, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, dice, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahí vemos que Abraham llega, pero es interesante porque Abraham elige obedecer a Dios, ¿sí? Y es interesante porque vemos que le dice que se vaya, Dios le pide que salga de su lugar, que en aquel momento, hoy en día también, pero en aquel momento más todavía, el hecho este de la heredad y de poder permanecer en la tierra de los padres y de los padres y de los padres, y así sucesivamente, era algo muy, muy significativo y muy importante. Eh, y vemos que Abraham elige salir, vaya a saber a dónde, porque Dios le había dicho que iba a ir a una tierra que él le iba a mostrar, pero cuando él elige salir, él responde por fe al llamado de Dios. Y es interesante porque es como que, bueno, nosotros antes de esto no conocemos detalles de la vida de Abraham, y la historia arranca con que él elige salir, ¿sí? Tenía 75 años, si bien antes la gente vivía más, no era tampoco demasiado joven, con 75 años, o sea, una persona que ya estaba evidentemente bien plantada en ese lugar, porque dice que todo lo que había ganado, ¿sí? Recordemos que era una persona poderosa materialmente, él elige igual salir, elige responder por fe, y es interesante porque cuántas veces nosotros hoy en día, por ejemplo, cuando aceptamos a Jesús y nos bautizamos, o cuando empezamos a estudiar la Biblia, o en nuestro diario vivir, nosotros decimos, bueno, Señor, pero yo estoy respondiendo por fe, yo estoy haciendo tal cosa, yo estoy esto. Bueno, como me pasó a mí hace algunos meses, yo estoy eligiendo ir a estudiar teología, ir a otro lugar. Eh, qué sé yo, uno siempre tiene que, cuando elige seguir a Dios, tiene que ir dejando ciertas cosas, pero que, y termina ahí. Y por ahí yo me pregunto que lo que debe haber sentido Abraham, lo que debe haber pensado él, porque él elige creer y elige salir de su tierra, ¿sí? Entonces uno puede decir, qué fe poderosa, o sea, como diciendo, oh, claro, sí, lo que pasa es que Abraham tuvo que dejar esto. No, y ahora vamos a ver que en realidad la fe de Abraham no estaba terminada ahí, de hecho es algo que es un proceso durante toda la vida, digamos, y me llama la atención porque cuando la historia continúa, después de que Abraham da ese gran paso de fe, de hecho en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 8, se menciona lo mismo, o sea, se ve que cuando Pablo escribe eso, el concepto que se tenía de Abraham era una persona de fe, ¿sí? De fe poderosa, de hecho por eso aparece en lo que se conoce como la galería de la fe del capítulo 11,
de Hebreos. O sea, Abraham ya era conocido como el padre de la fe. Pero este padre de la fe, nosotros vamos a ver que también tuvo que perfeccionar esa fe, mejor dicho, permitir que Dios perfeccione esa fe. Y hay un aspecto muy, muy importante dentro de todo lo que hace al desarrollo de la fe de una persona, que es lo que por ahí quisiera que nos concentremos hoy en día. En el capítulo 12 mismo de Génesis, el versículo 10 al 13, Abraham se encuentra en Egipto, ellos van a Egipto, digamos, por un hambre que hay en la tierra. Me dice, entonces hubo hambre en la tierra, versículo 10 del capítulo 12 de Génesis, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Dice, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, dice, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y es interesante porque en este momento, o sea, hay varias cosas que se pueden sacar como conclusión, pero una de las que me llama la atención es que si uno lee un poco la historia, en realidad Sarai era hermana de Abraham, pero por parte de la madre, ¿sí? Y, perdón, por parte del padre creo que era, o sea, por uno de los dos padres me parece que era el padre, pero en realidad no era 100% la hermana, o sea, Abraham en realidad estaba mintiendo, ¿sí? Estaba mintiendo, pero no solo que estaba mintiendo, sino que él quería sacar provecho de la situación, y fíjese hasta tal punto que a él no le importó mentir, hacer mentir a su mujer, ¿sí? Incluso, o sea, él valora más lo que él consideraba de su momento, de su realidad, ¿sí? Elige confiar en él mismo, en vez de confiar en Dios. Y eso es interesante porque encima como que entrega a la mujer, se podría decir, con tal de zafar él, y en el mejor de los casos también hacerla zafar a ella, por más que implicaba un montón de cosas tristes y dolorosas para ella, pero me refiero a lo que es lo importante de esto, que Abraham desconfía de Dios, ¿sí? El padre de la fe, el que nosotros leemos en Hebreos, cuando nosotros hablamos de Abraham, que todos quisiéramos tener esa fe, vemos que falló, ¿sí? Él falla en ese momento, él elige confiar en él en vez de confiar en Dios. Y Elena de White escribe lo siguiente, dice, durante su permanencia en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humana. ¿Sí? Dice, al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Dice, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan nobles, dice, y frecuentemente manifestados en su vida. Vemos que Elena también, en consonancia con lo que venimos hablando, dice que Abraham muestra su debilidad, porque era un ser humano, ¿sí? En ese momento le elige separarse de Dios porque valora más su propia opinión, ¿sí? que lo que Dios le había prometido. O sea, vemos que esa fe decae en ese momento, él falla porque elige dejar de lado a Dios, ¿sí? Para buscar su propia opinión. Y la historia continúa porque es interesante, en el versículo 15 nosotros vemos que Dios no nos desecha, como por ahí hacemos nosotros, entre nosotros, entre los seres humanos, ¿sí? Él nos valora tanto que dio su vida por nosotros. Y en el versículo 15, en el capítulo 15, perdón, de Génesis, y en el versículo 1, Dios le reitera la promesa a Abraham de que haría de él una gran nación y demás. Me encanta porque a pesar de que cae, Dios se mantiene fiel. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, ¿sí? A pesar de todo lo que habían hecho, le dice, no temas. Dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces vemos que Dios, dentro de todo este proceso de formación de la fe de Abraham, en todo lo que fue su vida, ¿sí? Él como que le recuerda la promesa y le agrega más condimentos, ¿sí? Como se podría decir, la fórmula de la fe, y él le dice que él era el escudo, que no dude, que no desconfíe, ¿sí? Que se sigue manteniendo fiel, que a través de Abraham iba a venir la descendencia, sin ir más lejos Jesús, ¿sí? Que él iba a ser el padre de la fe, ¿sí? Y le reitera la promesa y le dice que confíe. Le dice, confía en mí. Y es lo que Dios nos dice a nosotros cuando por ahí nosotros damos ese primer pasito de fe y nos sentimos bien, nos sentimos enérgicos, poderosos y demás, y después como que decaemos, Dios nos dice que sigamos confiando. No importa lo que nos toque atravesar,
que sigamos confiando en Él, ¿sí? Eso, por supuesto, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. O sea, nosotros tenemos que conocer en quién confiamos, porque si no, esa confianza, ¿sí? No, nunca se va a generar completamente. Vemos que ahí Abraham cae. Cuando tiene su prueba, esa tribulación, esa dificultad, desconfía de Dios y cae. Dios le reitera la promesa y en el en el capítulo 16, avanzando un poquito en el libro de Génesis, en esta historia de Abraham, en el capítulo 16 vuelve a tener una prueba, Abraham, ¿sí? Para perfeccionar esa fe, como vamos a leer más adelante, y en el capítulo, leo el versículo 1 y 2 del capítulo 16 de Génesis. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Dice, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Sí? Entonces vemos que ahora, en ese momento, Abraham elige nuevamente desconfiar de Dios, porque Dios le había dicho que la promesa vendría, que la promesa era para él, su familia, que la descendencia vendría por él, ¿sí? Y es interesante porque Dios había visitado personalmente a Abraham y le había dicho que confíe, que por él iba a venir la descendencia, que Dios iba a estar con él, que él iba a ser su escudo, que él lo iba a bendecir. No importa si Sarai, perdón, era estéril, ¿sí? No importa la edad de Abraham. Entonces, en este momento Abraham elige, en vez de confiar en Dios, otra vez en confiar en lo que le decía su esposa y en definitiva también en su propia opinión. Sabemos, es increíble cómo la dificultad es lo que nos hace a nosotros ver por ahí, como decíamos hoy en el trono de tu corazón, quién es el que gobierna nuestra vida. Si nosotros dejamos que gobierne Dios, si nosotros queremos estar nosotros, si hay otra persona, en este caso era la esposa de Abraham, puede ser un trabajo, puede ser un problema, puede ser cualquier otra persona, ¿sí? Puede ser el dinero, puede ser un montón de cosas que ocupen el primer lugar en nuestra vida, porque en definitiva, cuando nosotros estamos ante la adversidad, recurrimos a lo que está en el primer lugar en nuestra vida, ¿sí? Por eso decíamos que un posible título podría ser En el trono de tu corazón, ¿sí? Vemos que continúa la historia, ¿sí? Abraham desconfía de Dios nuevamente, elige confiar en su mujer y en él, en definitiva, comete este error, ¿sí? Y en este momento Dios vuelve a intervenir, capítulo 17, pero es interesante, por ahí también analizado un poco a través del hebreo antiguo, ¿sí? De la lengua esta en la que se escribió el Antiguo Testamento, y ver cómo interviene Dios en este proceso. ¿Sí? Es como que ahora hace otros ajustes. Vamos a leer en el capítulo 17, versículos, dice 1 y 2. Dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Sí? A los 75 había salido de Harán, 99 tenía ahora. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí le dice Dios de vuelta, vos tenés que andar delante de mí, tenés que andar en los caminos que yo te digo, dice Dios, porque yo sé que es lo mejor para ti. ¿Sí? Es lo mismo que nos dice a nosotros. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Sin que vos andes haciendo nada con ninguna sierva ni nada, ¿sí? No, yo voy a hacer todo, dice Dios, si vos confías en mí. ¿Sí? Si nosotros tomamos la decisión de andar en sus caminos. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, ¿sí? El versículo 3 dice eso, dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y ahora es muy interesante lo que hace Dios con el nombre de las dos personas, con el de Abraham y con el de Sarai. Dice, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham. Dice, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Sí, ahora vemos que, de hecho, Abraham, sin la H, ¿sí? Y con una A, significa padre enaltecido, ¿sí? O sea, vemos como que el centro de esa familia, el sostén, el apoyo, ¿sí? La autoridad máxima en esa familia era Abraham, o sea, él era el padre enaltecido y todo lo que tenía, todo lo que lo rodeaba era de su posesión, ¿sí? O sea, él era el que mandaba, ¿sí? O sea, él era casi podríamos decir como un dios para ellos, porque todo lo que él decía se hacía y listo. Y es interesante porque es como que Dios al cambiarle el nombre le cambia por ahí hasta se podría decir esa mentalidad a Abraham y dice, no vas a ser más padre enaltecido,
sino que vas a ser padre de muchedumbres. Padre de muchedumbres, que es interesante porque no lo habla en términos de posesión de bienes, sino haciendo referencia, por supuesto, al padre de la fe, ¿sí? Y me encanta porque la historia continúa, y ahora se pone más interesante todavía, porque cuando habla con Sarai, su esposa, habla con Abraham y con Sarai, en el versículo 15 y 16 del capítulo 17, dice, dijo también Dios a Abraham, le dice así, presten atención porque esto es muy interesante, dice, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Dice, y la bendeciré, y también, dice, te daré de ella hijo. Sí, dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Nosotros sabemos que después, bueno, está David, Salomón, hasta Jesús, etc. Pero me encanta porque él le dice, no se llamará más Saraí, sino que se llamará Sara. Y es interesante porque, voy a hacerlo bien breve y lo más simple posible, en hebreo, la I final denota la posesión de algo, ¿sí? Por ejemplo, es como si yo quisiera decir, no sé, celular, yo diría celularí, así, hay muchos, lo que se llama como sufijos pronominales, o sea, es lo que es un agregado al final de la palabra, que es lo que yo, por ejemplo, quiero decir, mi computadora, mi Biblia, lo que sea, o tu casa, tu celular, lo que sea, bueno, todo eso son, ellos lo escriben con agregados al final. En este caso, lo que significaba Sarai para Abraham era mi princesa, ¿sí? O sea, era de él, ¿sí? Lo que Abraham entendía, ¿sí? Lo que Abraham entendía era que Sarai era su posesión, ¿sí? O sea, era lo que él tenía, era de él, y Dios le dice, bueno, no es tuya, o sea, Sarai es princesa, ¿sí? No es tuya, como diciéndole, todo lo que vos tenés, ¿sí? Es mío, le dice Dios, o sea, vos me necesitas para todo. O sea, entonces le dice básicamente, no te guíes por lo que vos querés, no te guíes por tu voluntad, no te guíes por lo que Sara dice, por lo que Sara quiere, ¿sí? O sea, no estés vos en el trono de tu corazón, no permitas que esté otra persona en el trono de tu corazón, sino haz lo que yo digo. ¿Sí? Me encanta cómo Dios retoca ahí, no sé si decir las reglas del juego, pero hace esos ajustes en los que a través del cambio de nombre, como cambio de identidad, ese cambio de pensamiento, Dios le dice, sé perfecto y recto delante de mí, no vos, no Sara. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida cristiana y en nuestra vida en general actuamos conforme a lo que dice uno, conforme a lo que dicen nuestros padres, que está perfecto obedecer, por supuesto, ¿sí? Pero Dios quiere ser Dios en nuestra vida, ¿sí? Y Él quiere que nosotros creamos en Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él, ¿sí? Es Él el centro de todo. Y me gusta porque más adelante, en el capítulo 22, que es el ofrecimiento de Isaac, su único hijo, como sacrificio, vamos a hacerlo breve para que no se extienda mucho más. Me gusta porque en el versículo 1, cuando comienza toda esta prueba, me gusta porque es como que todo esto revela si realmente Abraham aprendió, si él aprendió la lección. Y él dice, el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Bueno, dice, y le dijo, toma tu hijo, Isaac, tu único, a quien amas, perdón, etcétera. Pero me gusta porque Dios dice, nosotros recordemos que Abraham en Egipto había seguido su propia voluntad en esa prueba y había fallado. ¿Sí? Más adelante, con Agar, la sierva, había seguido la voluntad, las palabras, ¿sí? Las indicaciones, las sugerencias de Sarai en aquel momento. Sara, ahora su esposa, había fallado. En las dos pruebas había dejado de lado a Dios. Una tercera prueba, al menos de las que están acá registradas en la Biblia, que Elena de White escribe que es una de las pruebas más difíciles, o la prueba más difícil en realidad que todo ser humano tiene que, o sea, como que no va a haber una prueba tan grande como la que tuvo que vivir Abraham. Entonces Dios le dice que probó a Abraham, ¿sí? Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que Dios haya mandado a matar a su propio hijo, que Abraham mate a su propio hijo y demás? Entonces vemos que el propósito es la prueba, ¿sí? La prueba de esta. Y entonces yo digo, pero ¿por qué la prueba? ¿Sí? ¿Por qué pobre Abraham? Nosotros no nos olvidemos que estamos hablando de la fe, sobre el desarrollo de la fe, ¿sí? Sobre quién es el que gobierna nuestra vida. Y me gusta porque en Deuteronomio, la Biblia misma, es hermoso que la Biblia se explique por sí misma. Deuteronomio capítulo 8,
Fíjense lo que dice acerca de las pruebas, de la fe y demás. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, fíjense, está para afligirte, para probarte, ¿sí? O sea, ¿cuál es el propósito de las pruebas y las dificultades de nuestra vida? Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces vemos que la prueba, fíjense lo vital que es esto. Nosotros decíamos que de la importancia de quién es el que está en el, o qué, lo que está en el trono de nuestro corazón, quién es el que gobierna nuestra vida, nuestra mente. Entonces dice, a través de la dificultad se revela qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Por ahí con una dificultad, ¿sí? Un desafío, una prueba, nosotros realmente nos damos cuenta si confiamos o no en Dios, ¿sí? A quién acudimos o a qué acudimos, al dinero, a la experiencia, no sé, a lo que sea, o a Dios, ¿sí? Es muy, muy interesante eso. Versículo 2 dice eso para saber lo que hay en el corazón. Y se pone más interesante aún en el capítulo 13 de Deuteronomio, versículo 3, Deuteronomio 13, 3. Fíjense porque Dios lo hace más profundo todavía y dice, no darás oído, me gusta cómo explica bien en profundidad, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, dice Dios, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Fíjense la importancia. No le hagan caso a otro, porque Dios os está probando, dice, para saber que si amáis a Dios, dice, perdón, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces ahí Dios dice en Deuteronomio, a través de Moisés, que es el que escribe, dice que el propósito de la prueba es no solamente revelar lo que hay en nuestro corazón, o sea, quién ocupa ese primer lugar, sino a quién amamos. O sea, Dios dice lo que está en el trono de su corazón, o sea, lo que ocupa ese primer lugar en su vida, eso que ustedes le dedican más tiempo, le dedican más esfuerzo, a lo que ustedes le dedican más pensamientos, a lo que ustedes acuden cuando están en dificultades, ¿sí? Eso es lo que ustedes aman. Dice, listo, o sea, no tratemos de buscar otra explicación, ¿sí? El puesto número uno en nuestra mente, en nuestra vida, es lo que nosotros amamos en primer lugar, dice Dios. Entonces, la dificultad es, dice Dios, la prueba para ver si nosotros realmente amamos a Dios, ¿sí? Y es interesante porque en toda la Biblia se habla acerca de las dificultades, de las pruebas y demás. Pablo escribe, mejor dicho, Lucas escribe en Hechos, que Pablo dice que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de pruebas, a través de tribulaciones, porque es lo que nos ejercita, ¿sí? Nos conduce a Cristo, como vamos a hablar después. Eso está en el capítulo 14 y el versículo 22 de Hechos. Después en Hebreos también hay otro, capítulo 5, versículos 8 y 9, que habla acerca de que Jesús mismo también, a través de padecimientos, aprendió la obediencia, o sea, no porque Jesús haya sido desobediente, sino como diciendo que a través de las dificultades, Jesús siempre tuvo su voluntad en perfecta sintonía con la del Padre, como diciendo, en toda dificultad de la vida, o en todo momento bueno también de la vida, siempre la voluntad de Jesús estuvo conforme a la voluntad de Dios, o sea, siempre podríamos decir, siempre en el trono del corazón de Jesús, ¿sí? Siempre el primer lugar en la vida de Jesús cuando se hizo hombre, lo ocupó el Padre, lo ocupó Dios, ¿sí? Y después Pedro también, en el capítulo 1, primera de Pedro 1, desde el 5 al 9, habla de las pruebas, de dificultades de la fe, etc. Y dice, bueno, si el oro se prueba con fuego, y en definitiva es algo material, es algo perecedero, ¿cómo no se va a probar nuestra fe a través de las pruebas? Como diciendo, aprovechemos casi las pruebas. Hay otra parte en la que Pablo dice que debemos gloriarnos, en Romanos capítulo 5, gloriarnos, dicen, en las tribulaciones, ¿sí? Es interesante porque duele, por supuesto, hay muchas veces que nosotros no entendemos, pero cambiando el enfoque, nosotros podemos aprender qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida y sacar algo positivo también de eso. Elena de White escribe en relación a esto que venimos mencionando, y dice, Dios permite que las pruebas asedien a los suyos. O sea, vemos que no es que Dios agarre y dice, bueno, le voy a hacer mal a Juan, por ejemplo, sino que dice que Él permite que muchas pruebas nos asedien, ¿sí? O sea, nos afecten en nuestra vida, y dice, para que mediante su constancia y obediencia, fíjense, constancia, ¿sí? La constancia y la obediencia, ¿sí? O sea, hacer la voluntad de Dios, dejarlo que Él esté en el trono de nuestro corazón, dice, puedan enriquecerse espiritualmente, Padre de la fe.
Dice, y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. ¿Sí? Vemos el ejemplo de que damos también a través del fortalecimiento de la fe, a través de las dificultades. Dice, los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe, eso es cuando nosotros nos damos más, como Abraham en ese momento que estaba entregando a su hijo, yo imagino lo que haber sido esa caminata al monte Moria de 3 días, conversando con Isaac, no sé, habrá aprovechado a darle consejos, yo realmente no quiero pensar lo que haber sido eso, tal vez alguien que es padre puede hacerlo mejor que yo. Dice, los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, esas veces que pensamos que Dios nos ha olvidado, fíjense, esto es fundamental. Recuerden lo del trono del corazón de la vida. ¿Sí? Dice, las pruebas que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado sirven para llevarnos más cerca de Cristo. Dice, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies. Dice, para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. ¿Sí? O sea, todo lo que en el momento de dificultad, Abraham en Egipto, Abraham con Sara y Agar, la sierva, Abraham entregando a su hijo en el monte Moria, ¿sí? Nosotros en la dificultad que estamos atravesando hoy, o sea, ese es el momento para que nosotros digamos, bueno, a ver, ¿quién es el que ocupa el trono de mi corazón? ¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿A qué le estoy dedicando todo? O sea, ¿a qué le dedico y a qué le brindo todo lo que Dios me da? Porque Dios nos da el intelecto, Dios nos da la vida, Dios nos da el trabajo, o sea, Dios nos da todo directamente. Entonces dice, bueno, a lo que yo le dedique eso va a ser no solamente lo que ocupe el primer lugar, sino también lo que yo amo. ¿Sí? Lo que yo más amo, ¿sí? Es lo que ocupe el primer lugar. ¿Sí? Y vemos que Abraham en su momento fue él, en un momento fue su esposa, ¿sí? Hoy puede ser cualquier otra cosa en nuestra vida. Entonces, en la dificultad, vayamos a Cristo, porque es Él el que quiere ocupar el trono en nuestra vida y no otra cosa, no otra persona. ¿Sí? Vemos que, ya para ir concluyendo, en Génesis capítulo 22, vemos en qué queda esta prueba, este examen de la vida, de la fe de Abraham. Dice, voy a leer el versículo 11 y el 12, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dice, y dijo, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Sí? Dice que no le quite la vida, porque no era el objetivo, recordemos que era una prueba para revelar lo que había en el corazón de Abraham, y ahora viene el 10, sobresaliente, distinguido, del examen de la prueba de la vida, dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, Abraham demostró a través de esa dificultad que se aferró a Dios a través de la obediencia, y me encanta porque después en hebreo, ahora lo vamos a leer ya para que no se pierda la idea, ¿sí? En hebreo acá, capítulo 11 explica cómo fue que hizo, leo desde el 17 al 19, y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice, cuando él fue probado, recordemos la prueba, ofreció a Isaac, obedeció a Dios, dice, ¿sí? Fue obediente, lo buscó a él. Dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, como diciendo, el que, por el cual tenía que venir la descendencia, lo estaba ofreciendo, escribe Pablo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, o sea, lo recalca, como diciendo, estaba ofreciendo todo, estaba ofreciendo todo. De hecho, el único hijo, dice, y ahora viene la clave de todo. Dice, ¿cómo fue que Abraham llegó a hacer eso? Dice, pensando, o sea, teniendo acá entronizado en su mente a Cristo, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dice, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces ahí vemos que esa tremenda prueba, ¿sí? Cuando el ángel le dice que frene, que dice que él ya conoce que teme a Dios, ¿cómo lo hizo? Dejando por fin que el mando en la vida de Abraham lo tome Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios le había hecho la promesa, si Dios lo acompañó a salir, si Dios permitió que llegaran a Canaán, si Dios estuvo en Egipto, si Dios estuvo después con el tema que hubo con Ismael y Agar y demás, o sea, si Dios estuvo siempre en la vida de Abraham, si Dios siempre fue fiel como es en nuestra vida, si Dios nos da todo, si Dios ya hizo el milagro más grande y más hermoso de la historia de la humanidad, que fue darnos a su único hijo, si, o sea, si Dios hizo todo, entonces, ¿cómo no confiar en Él? Entonces, cuando Abraham entiende todo eso, cuando Abraham
se quita a él mismo del puesto número uno en su vida, cuando quita del trono de su vida a su esposa, cuando no le importan los bienes, cuando pone a Dios incluso por sobre la vida de su hijo, es que ahí él entiende realmente que incluso la muerte, incluso lo que sea que esté ocurriendo, o sea, Dios lo puede solucionar ya sea ahora o cuando Él venga, ¿sí? Hay cosas con las que vamos a luchar siempre porque es nuestra naturaleza que siempre va hacia el mal, siempre nosotros tenemos tendencia a elegir lo malo, siempre tenemos luchas que nos conducen a hacer cosas que no están bien, eso también va a tener solución cuando Cristo venga, pero nosotros tenemos que aprender como Abraham, que esa fe poderosa la tendremos cuando entendamos por fin que es Dios el que tiene que ocupar el primer lugar y eso se logra, como siempre, pasando tiempo con Él. Así que la invitación es para que nosotros aprendamos, si estamos en alguna dificultad, a buscar a Dios, dediquemos tiempo a pasar con Él, miremoslo a Él, como siempre dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, porque es Él el que tiene que ocupar el trono en nuestra vida, ¿sí? Y después de eso, entonces podemos llegar a tener también una fe como la que tuvo Abraham sin ningún inconveniente. Me gustaría poder terminar esta reflexión con una simple oración.